Muy bien, buenas noches para todos. Espero que todos estén gozando allí de salud en la casa, estén en este momento disfrutando también de la gracia y del amor de Dios en sus corazones. Esperamos precisamente que toda esta experiencia también nos sirva para seguir madurando y creciendo en la fe y sobre todo en la esperanza. En esta noche quisiera darle la bienvenida a este espacio que vamos a tener en nuestra comunidad parroquial para la formación desde la realidad de la palabra de Dios, desde la Sagrada Escritura como tal, desde el catecismo de la Iglesia Católica, desde la liturgia de la Iglesia, que vamos a tratar de tener cada miércoles y poder llegar a sus casas a través de esta emisión que hacemos en este día. Bueno, quisiera que tuviéramos en cuenta, es un espacio pequeño, más o menos media horita, 40 minutos, para no fastidiarnos de pronto y poder aprender un poquito más acerca de toda esta realidad de la Sagrada Escritura y, repito, del Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy vamos a iniciar tomando precisamente el Catecismo de la Iglesia. El libro de los Proverbios, en el capítulo 16, versículos 1 y siguientes. Los planes son del hombre, la palabra final la tiene el Señor. Al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. Pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán. El Señor lo ha creado todo con un propósito, aún el hombre malvado para el día del castigo. El Señor nos orgullosos, da su castigo. Con amor y verdad se perdona el pecado, honrando al Señor. Cuando el Señor le agrada la conducta de un hombre, hasta a sus enemigos los pone en paz con él. Vale más lo poco ganado que aquello honradamente en forma injusta. Pues, esta palabra del libro de los Proverbios, capítulo 16, nos ubica a nosotros también para que pensemos verdaderamente de cada uno de nosotros en la realidad de nuestra vida. Hoy también nosotros tenemos que entender que los planes, ¿cuántos planes? Yo recuerdo y pensaba en estos días, habíamos planeado la Semana Santa, que íbamos a hacer esto, que íbamos a hacer esto otro, aquí en la comunidad parroquial, pero ¿quién tiene la última palabra de Dios? Bueno, gracias a Dios vivimos la Semana Santa a través de la transmisión en vivo y aprovechamos para mirar muchas cosas que hicimos en este momento de la Semana Santa y reflexionamos, oramos juntos, gloria a Dios. Así es, cada uno debe tener en cuenta los planes propios, pero sobre todo la voluntad de Dios en nuestra vida. Por eso, en este día, en esta noche, para que oremos por cada uno de nosotros, para que le pidamos al Señor que cada día nos ayude a vivir aquello que oramos en el Padre Nuestro cuando decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Bendito eres Dios, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias por tu infinita misericordia, Dios, porque eres tú nuestro Rey y Señor, porque sabemos, Señor, que tú tienes palabras de vida eterna. Por eso, Señor, cada día a tu presencia, a tu majestad, mira tu palabra, Señor, que cada día nos regalas, para que nosotros seamos capaces de someternos a tu voluntad, seamos presencia y sobre todo alabando, glorificando y bendiciendo tu nombre. Hoy, Señor, te pedimos que bendiga nuestros hogares, cada una de nuestras familias, que bendiga, Señor, toda nuestra casa. Sella con tu sangre, Señor, todas las entradas y salidas de nuestros hogares y ayúdanos a caminar siempre contigo para darte la honra y la gloria, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dispongámonos entonces a vivir este momento maravilloso, a vivir este momento de crecimiento espiritual y sobre todo este momento de crecimiento en la fe para que también nosotros podamos reconocer a Cristo vivo y resucitado. Bien, hermanos, qué importante entonces hoy que pensemos en esta realidad que nos presenta el Catecismo de la Iglesia Católica. Es necesario que tengamos en cuenta algo importante. El Catecismo de la Iglesia Católica es fruto de una reflexión espiritual, teológica, doctrinal,
que el Papa Juan Pablo II ha propuesto a la Iglesia. Es decir, el Catecismo de la Iglesia Católica es fruto precisamente de ese ministerio petrino o de ese ministerio que el Señor le concedió a San Juan Pablo II en ese momento de la historia. ¿Qué pasa? En la Iglesia Católica antes habían muchos catecismos y cada catecismo hacía referencia a una nación, en fin. Y seguramente ustedes incluso han escuchado hablar del catecismo del Padre Astete, que fue seguramente un catecismo que fue guiando y fue orientando la formación de los cristianos, podemos decir en Colombia, en Latinoamérica y podemos decir en gran parte del mundo. Pero sin embargo, había algo esencial o fundamental que faltaba, y es que como iglesia, nosotros somos iglesia una, santa, católica y apostólica. Y como somos iglesia una, es decir, debe haber una unidad entre todos, el Papa Juan Pablo II entonces dijo, es necesario que podamos verdaderamente la Iglesia Universal. Y en esta tarea encomendó en este momento el cardenal Joseph Ratzinger, que estaba allí en la doctrina de la fe. Y a través de ese trabajo de la doctrina de la fe de Joseph Ratzinger, luego Papa Benedicto, el trabajo de Juan Pablo II, de muchos teólogos y de muchas personas, se hizo esta realidad, el compendio de la doctrina que se llama Catecismo de la Iglesia Católica. Y en este Catecismo de la Iglesia Católica podemos descubrir algo fundamental, que el fin del hombre es dar gloria a Dios, conocerle y amarle. Oigan, esto que es importante para nosotros, no es nada nuevo lo que estamos diciendo. Es algo seguramente que ya ustedes han escuchado muchas veces decir. ¿Cuál es el fin del hombre? Ah, el fin del hombre es conseguir plata. No, el fin del hombre es construirse una casa. No, el fin del hombre es casarse y tener familia. No, el fin del hombre es esto, es aquello. No, el fin del hombre, y muchos fines del hombre seguramente encontramos. Pues el fin del hombre nos propone el Catecismo de la Iglesia Católica, nos propone que es dar gloria a Dios y conocerle, amarle cada día. Oigan, hermanos, qué importante, ¿por qué? Porque si nosotros vamos al Génesis, precisamente Dios creó al hombre con amor. Y Dios creó al hombre para que el hombre conociera su gloria, para que el hombre participara de su gloria, para que el hombre verdaderamente llegara a participar de la gracia futura en el reino de Dios. Por eso entonces es importante que tengamos en cuenta el fin del hombre es este. El Catecismo de la Iglesia Católica saber que está precisamente fundamentado en toda la historia de la salvación, pero principalmente está fundamentado en la realidad que el hombre ha venido cada día conociendo y reconociendo a lo largo de su historia. Y por eso encontramos nosotros entonces que en esta experiencia de fe está el Catecismo de la Iglesia Católica. En los numerales del 1 al 25 está este fundamento que encontramos allí y que aparece allí en la pantalla en este momento. Y podríamos pensar nosotros entonces algo esencial y fundamental para conocer un poco más acerca del Catecismo de la Iglesia Católica. Y aparece entonces que el Catecismo está dividido por partes, estas partes por sesiones, estas sesiones divididas por capítulos, estos capítulos por artículos, estos artículos por párrafos, estos tienen unos resúmenes y también tienen unas referencias. Seguramente ustedes dirán, padre, eso está como muy enredado. No se preocupe, vamos poco a poco, paso a paso. Primero, es importante que tengamos en cuenta que el catecismo está dividido por partes y sesiones. Y esas partes y sesiones están divididas por capítulos, ¿de acuerdo? Capítulos. Oigan, es necesario que seguramente ustedes conozcan un poco más sobre el catecismo de la Iglesia Católica. No sé si ustedes tienen la Iglesia Católica. Si lo tienen, este momento es bueno para que vayan a buscarlo. Pero es importante que reconozcan precisamente estas partes del catecismo de la Iglesia Católica. ¿Listo? Entonces, si lo tienes en casa, maravilloso. Si no lo tienes, no te preocupes. Aquí vamos a ir poco a poco, paso a paso, descubriendo esta realidad del catecismo de la Iglesia Católica. ¿Sí? Precisamente
Y precisamente vamos a ir pensando en eso. Ojo, lo que sí tengo que quiero que quede claro es que este catecismo está dividido por numerales, ¿de acuerdo? Entonces recuerden, estamos hablando del numeral del 1 al 25. Estos numerales entonces nos hablan de qué? De esta realidad de nuestra fe. La pregunta principal hoy, que la primera pregunta que hacemos nosotros aquí es: ¿cuál es el designio de Dios para el hombre? Oigan, ¿cuál es el designio de Dios para el hombre? Que participe de la bienaventuranza eterna. ¿Que participe de qué? De la eterna bienaventuranza. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos, y eso más adelante vamos a verlo también a través de los sacramentos que están presentes allí en el catecismo, pero principalmente tenemos que pensar, hombre, a través del bautismo nosotros nos hacemos cristianos, hijos de Dios, y esto nos lleva a una realidad importante. ¿Cuál es? Que tú y yo seamos herederos de esa bienaventuranza eterna. Por eso entonces es importante. ¿Cuál es el designio de Dios para el hombre? Hombre, que participemos de la bienaventuranza eterna. Oigan, y entonces tendremos que pensar nosotros, ser cristiano, ¿qué es? Pues es pertenecer a una familia. ¿A qué familia? La familia de Dios. Porque el bautismo es como un segundo nacimiento que nos introduce a la familia de la iglesia. Por eso tú y yo, como bautizados, somos iglesia. Hacemos parte de la iglesia, pero somos iglesia. Hey, es importante que lo tengas claro. En este tiempo, con mucha mayor razón. Miren, una de las cosas que seguramente el Papa Juan Pablo II quiso también recoger en el catecismo y mostrarnos fue aquello que del Concilio Vaticano II, cuando el Papa Juan XXIII y luego cuando el Papa Pablo VI estuvieron ahí en el Concilio Vaticano II, fue dejar impregnada la idea necesaria, esencial para la fe del hombre. ¿Y cuál era? Hey, somos pueblo de Dios, somos iglesia, no solamente unos cuantos, sino todos nosotros somos iglesia, para que nosotros podamos hacer partícipes ¿de qué? De la herencia de la vida. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta que en esta realidad de nuestra fe, nosotros sabemos precisamente que la iglesia nos enseña muchas cosas. Y la más importante, las más verdaderas, las únicas, las encontramos a través ¿de qué? De la enseñanza de la doctrina, que se basa en la Sagrada Escritura. Por eso tendremos que decir algo que muchas veces hemos dicho, tanto en formaciones anteriores como en la Sagrada Eucaristía. Nosotros tenemos un trípode, como cristianos católicos tenemos un trípode. Es decir, no es solo la Escritura, es mucho más que la Escritura. Y nosotros tenemos que entender algo entonces, que la realidad de nuestra fe no se basa solamente en la Sagrada Escritura, sino que también se basa precisamente en ¿qué? Precisamente en que nosotros tenemos el magisterio, la tradición y la Sagrada Escritura. Cuando nosotros tenemos claro esto, seguramente tenemos que pensar nosotros, no estamos solamente basados en la Escritura, que es esencial y fundamental, claro está, pero que también necesitamos conocer la tradición y necesitamos conocer precisamente lo que es todo lo que hace parte de nuestra fe, de nuestra vida y sobre todo de nuestra fe como cristianos como tal, ¿de acuerdo? Entonces, allí nosotros encontraremos la realidad de nuestra fe y la realidad de nuestra esperanza en la Sagrada Escritura, en la tradición y en el magisterio como tal, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, en esta realidad, ¿qué es ser cristiano? Pertenecer precisamente a ¿qué? Pertenecer a la iglesia, ¿de acuerdo? Pertenecer a la iglesia es lo que nos hace ser cristianos a través del bautismo. Ser cristiano nos encontramos nosotros entonces que es tener algunas ideas claras y principales hoy en nuestro mundo actual, y a través de estas realidades que vivimos, de las pandemias y demás, tenemos que tener algunas ideas claras. ¿Cómo cuáles? Unas preguntas que podríamos hacernos y que seguramente son preguntas que el hombre siempre se ha hecho, ¿no? Preguntas como cuáles, ¿para qué estamos en la tierra? Y entonces debemos decir nosotros que como cristianos tenemos la fortuna, tenemos la certeza de que Cristo ha predicado y que la iglesia nos enseña respuestas fundamentales. ¿Para qué? ¿Para qué? Para saber
que en la tierra estamos nosotros para dar testimonio de Cristo vivo y resucitado. Una segunda pregunta, ¿de dónde venimos? Y entonces tenemos que entender nosotros que venimos de Dios, ¿de acuerdo? Dios ha creado libremente al hombre, lo ha creado para que participe en su vida bienaventurada, en su felicidad, en la bienaventuranza eterna. Decíamos ahorita que es importante, pero sobre todo lo más importante es venimos de Dios. Seguramente podríamos decir nosotros hoy, pero es que también han dicho que venimos del mono, también nos han dicho que venimos del Big Bang, también nos han dicho que venimos de las monerías, también nos han dicho que venimos de esto, de aquello, y todas las cosas y teorías que seguramente se puedan ocurrir, hoy encontramos nosotros eso. Miren, que incluso podríamos pensar nosotros en nuestras culturas precolombinas, en nuestras culturas indígenas, que dicen que nosotros venimos del maíz, ¿no? No sé si ustedes han escuchado hablar de eso, pero algunas culturas dicen, no, el hombre viene del maíz, ¿no? Y bueno, sí, el hombre viene del maíz, dicen algunos. Claro, y eso también puede ser claro en cuanto a esa experiencia. Ahora, no, hay nuevas teorías, hoy en día hay nuevas teorías acerca de dónde viene el hombre, y seguramente cada una tendrá su realidad, alguna seguramente tendrá su certeza de lo que puede ser, o de lo que tal vez fue. Sí, seguramente todos tendrán razón, pero lo que más cierto es, y lo verdadero es, venimos de Dios. ¿Por qué? El Big Bang, ¿dónde comienza? Pues no, pero comienza de una realidad creadora. ¿De dónde es Dios? Que era mono, ¿de dónde viene el mono? Pero entonces, ¿el mono dónde viene? Pues Dios lo creó. Todo viene en fundamento de esto. ¿De dónde venimos? Venimos de Dios. ¿De acuerdo? Segunda pregunta que podríamos responder. Tercera pregunta, ¿quiénes somos? Somos hijos de Dios. Dios mismo nos ha enseñado que nosotros somos creados a su imagen y semejanza, y nos presenta precisamente allí en el libro de Génesis, que dice que nos creó a su imagen y semejanza. Dios es junto al hombre. Dios se ha hecho hombre por ti y por mí para mostrarnos nuestra humanidad, pero sobre todo para mostrarnos nuestra divinidad. Es decir, ¿quiénes somos nosotros? Hijos de Dios. Hijos de Dios que Cristo nos ha enseñado, o que Cristo nos ha mostrado, y que nos ha dicho que nosotros somos parte de la realidad humana, pero también parte de la realidad celestial o divina, como nosotros seguramente muchas veces lo hemos escuchado. ¿De acuerdo? Bien. Oigan, somos hijos de Dios. Entonces recuerden, la primera pregunta, ¿para qué estamos aquí? La segunda pregunta, ¿de dónde venimos? La tercera pregunta, ¿quiénes somos? Bien, vamos a la cuarta pregunta. Una cuarta pregunta que podríamos hacernos. ¿Hacia dónde vamos? Y yo sé si ustedes han escuchado una canción que dice, somos los peregrinos que vamos hacia el cielo. Bueno, ¿hacia dónde vamos? Hacia el cielo. ¿Dónde aspiramos a llegar? A la corona que no se marchita, diría San Pablo. Queremos llegar y vamos ¿hacia dónde? Hacia el cielo. Qué maravilloso poder pensar en esto. Qué maravilloso poder aspirar a llegar al cielo. Qué maravilloso que tú y yo podamos aspirar también a llegar al reino de Dios, al cielo prometido que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces, ¿hacia dónde vamos a los cristianos? Al cielo. Dios ha creado al hombre para que le sirva libremente en esta vida y goce después de él para siempre en el cielo. Qué maravilloso poder pensar nosotros entonces esto. Ojalá que hoy podamos pensar también en esto y podamos pedir al Señor que todas las personas estemos preparados. ¿Que todos estemos preparados para qué? Para ir al cielo. Que todos estemos preparados para gozar de la eternidad gloriosa de Jesucristo el Señor. Quinta pregunta, ¿para qué existe el hombre? Oigan, ¿para qué existe el hombre? Oigan, y esta pregunta se responde con lo primero que dijimos. ¿Recuerdan ustedes? ¿El fin del hombre cuál es? Dar gloria a Dios, conocerlo y amarlo. ¡Qué maravilloso! Tú y yo existimos ¿para qué? Para dar gloria a Dios. Y esto es necesario tenerlo muy presente. ¿Por qué? Porque seguramente nosotros muchas veces hemos pensado en la realidad de la cruz. Y la realidad de la cruz nos muestra algo esencial. Y nos muestra precisamente ¿qué? Nos muestra que el significado profundo de la existencia del hombre. ¿Por qué? Porque, ojo, dice, dar gloria a Dios, que es el madero vertical, y salvación de los hombres, que es el madero horizontal. Entonces, cuando nosotros encontramos que esto se está cumpliendo en nuestra vida,
Es decir, cuando yo soy capaz de reconocer precisamente que con mis actos, con mis acciones, con mis palabras, estoy dando gloria a Dios y estoy ayudando a otros para que conozcan a Dios, hey, definitivamente estamos cumpliendo la tarea. Definitivamente estoy verdaderamente entendiendo para qué existo en la tierra. Hey, hermanos, es difícil muchas veces cuando uno ve que la gente vive en el egoísmo, que la gente vive aislada, que la gente vive en estas situaciones. No sé si ustedes han pasado en este tiempo de aislamiento, pero seguramente uno dice, ay, quisiera estar en la calle pudiendo ayudar a otros, ayudando a otros, salvando a otros. Bueno, pues ojalá tomemos conciencia en este aislamiento de esta realidad para que existimos, para la gloria de Dios y la salvación de los hombres. Por eso el hombre responde con amor al amor de Dios, y en eso consiste la felicidad. Es decir, cuando tú descubres el sentido profundo de la cruz en tu vida, porque es dar gloria a Dios y salvación de los hombres, descubre lo que es la verdadera felicidad. En el egoísmo, a pesar de que acumules riquezas, a pesar de que tengas los perfumes más caros, a pesar de que tengas la ropa más lujosa, que tengas todo lo que quieras tener, pero no eres capaz de servir a los demás, no sientes felicidad. No eres capaz de experimentar la verdadera felicidad. Empiezas a sentir tal vez un vacío existencial, pero no la felicidad, que es lo que realmente es importante en medio de nuestros días. Entonces, ¿para qué existe el hombre? Para dar gloria a Dios y ayudar en la salvación de los hombres. Sexto, es necesario entonces que nosotros debemos conocer la doctrina cristiana. Pero ¿por qué tengo que conocer la doctrina cristiana? Podríamos preguntarnos nosotros. ¿Me basta solamente con orar? Y me puedo simplemente decir, bueno, no, yo cumplo con ir a la Eucaristía, yo cumplo con rezar el rosario, yo cumplo con, ¿qué será? No sé, bueno, cumplo con esto, con aquello. Pero es necesario conocer la doctrina cristiana, que no es simplemente un adoctrinamiento, que no es simplemente una realidad de pronto en la cual podríamos decir nosotros hay un proselitismo. No. Es conocer el amor de Dios para saber sistemáticamente, nociológicamente, intelectualmente, poder conocer a Jesús. ¿De acuerdo? Oye, esto es importante que tengamos en cuenta. Es decir, ahora no quiere decir entonces que nosotros digamos, lo que pasa es que simplemente yo pues ya me sé toda la Biblia, yo lo sé mucho. No, entonces recuerden esto que es muy importante como un principio, un parámetro de vida cristiana, y es: tu fe debe ser orada y tu oración debe ser con fe. Oigan bien este parámetro, por favor. Tu fe debe ser orada y tu oración debe ser con fe. ¿Por qué? Porque entonces tenemos que pensar nosotros que mi oración no puede ser una oración allí como al aire, una oración simplemente vacía. Yo tengo que también pedirle al Señor que aumente mi fe, y tengo que pedirle al Señor en mi oración que mi oración no sea simplemente una palabrería. Y esto solo se da cuando ¿qué? Cuando vamos conociendo más de la palabra de Dios, cuando vamos conociendo más del catecismo, cuando vamos conociendo más los documentos de la iglesia, cuando vamos conociendo más las realidades de la vida. Incluso quisiera exhortarlos, animarlos a que nos animemos más cada día. Vamos a leer los documentos de la iglesia. La iglesia tiene unos documentos espectaculares. Mire, no más podríamos pensar nosotros en un ejemplo sencillo hoy en día. Pensemos en un ejemplo sencillo. Pensemos en lo que escribió el Papa Francisco. Si nosotros vamos a este documento, Laudato Si, que habla sobre la casa común, podemos pensar y descubrir muchas cosas que hoy en día están sucediendo. El Papa Francisco nos llamó la atención en ese momento, en ese documento, diciéndonos que era necesario, importante, que nosotros cuidemos la casa común. ¿Y qué estamos viendo hoy? Esto, la necesidad de cuidar nuestra casa común. Entonces, así como ese documento del Laudato Si, hay muchos otros documentos que necesitamos nosotros trabajar, conservar, y sobre todo que necesitamos conocer en nuestra vida. Entonces, conocer las enseñanzas de Jesucristo como es, porque Él es nuestro Dios, es nuestro modelo, nuestro maestro. Sus enseñanzas muestran el camino para conocer y amar a Dios, para ser felices en la tierra y después eternamente en la otra vida. Hermanos, hay que conocer la doctrina.
conocer la doctrina cristiana, conocer el catecismo de la Iglesia Católica, conocer precisamente la palabra de Dios cada día. ¿De acuerdo? Es importante. Es importante que entonces tengamos en cuenta algo acerca del catecismo de la Iglesia Católica. Y quiero que ustedes tengan en cuenta algo fundamental para que podamos entender muchas cosas de las que han pasado con Juan Pablo II y las que han pasado con Benedicto XVI, y podríamos incluso decir con Francisco, pero claro que Francisco no tanto, pero sobre todo Juan Pablo II y Benedicto XVI se caracterizaron mucho por esta estructura de pensamiento. Esta estructura de pensamiento, como está el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué dice el catecismo de la Iglesia Católica? Dice precisamente que en esta realidad de nuestra vida de fe encontramos nosotros la realidad del creer, del celebrar y el vivir. ¿De acuerdo? Y esa es la estructuración que tiene el catecismo de la Iglesia Católica. Podríamos decir nosotros que está en tres ideas fundamentales: lo que creo, lo que celebro y lo que vivo. ¿De acuerdo? Creer, celebrar y vivir. Por favor, eso, si usted tiene la posibilidad de apuntarlo por allí, apúntelo con claridad. Creer, celebrar y vivir. Apúntelo con claridad, ¿por qué? Porque si ustedes van a revisar los documentos del Papa Juan Pablo II, en la gran mayoría, claro que es un pensamiento más del Papa Benedicto, pero en la gran mayoría está esta estructura: creer, celebrar y vivir. Y si ustedes revisan documentos del Papa, encíclicas, cartas apostólicas, exhortaciones apostólicas, en fin, está esta estructuración de creer, celebrar y vivir. ¿De acuerdo? Entonces, este compendio de doctrina, que es el catecismo de la Iglesia Católica, tiene esta estructura: creer, celebrar y vivir. Hey, me van a escuchar durante toda la formación que vamos a tener esta estructura: creer, celebrar y vivir. No puedo creer, o sea, es decir, no puedo celebrar sin creer, y no puedo vivir sin haber creído y celebrado. ¿De acuerdo? Por eso, seguramente muchas veces también lo he dicho, ¿no? Y anteriormente leí la misa, cuando se celebraba en latín, decía el sacerdote: ite missa est, ¿no? Dice, es decir, ahora es la misión. Es decir, lo que creemos, lo que hemos celebrado en la Eucaristía, hay que ir a vivenciarlo, hay que ir a vivirlo. ¿De acuerdo? Entonces, repito, son 4 pilares del catecismo: el creer, celebrar y vivir, y aparece allí la oración, que tiene un capítulo especial. Aunque la oración nosotros podríamos decir que permea toda la realidad, porque la oración permea el creer, permea el celebrar y permea, ¿qué cosa? El vivir. ¿De acuerdo? Entonces, ahí como están viendo seguramente en la diapositiva, no sé si alcanzan a ver bien, pero si alcanzan a ver bien allí, habla de qué. Primero, las verdades de nuestra fe. El símbolo de la fe, ¿qué es? El credo. Es la primera parte del catecismo de la Iglesia Católica. Segunda parte, el celebrar de la fe. Es una liturgia, es una vida sacramental que la Iglesia nos propone. Tercero, ¿qué quiere decir Dios que hagamos para ser felices? Pues vivir una vida moral, cristiana, vivir una vida según los mandamientos, ¿de acuerdo? Es la tercera parte. Y la cuarta parte es el sentido y la importancia de la oración. La oración en la vida cristiana. Por eso decía, esta cuarta parte podríamos unirla a un todo de los tres anteriores apartados que podríamos decir nosotros, ¿de acuerdo? Bien, entonces, en esta realidad de las cosas encontramos nosotros que hay un propósito de la vida cristiana. Este propósito de la vida cristiana debe ser para nosotros entonces esencial y fundamental. Y es precisamente ¿qué cosa? Pues poner empeño en conocer muy bien y practicar la doctrina cristiana, y aparte de otros momentos del día, hacer la señal de la cruz, la señal del cristiano, al levantarnos, al acostarnos. Es un propósito para seguir avanzando, es un propósito para seguir precisamente formándonos. ¿De acuerdo? Bien, esto es una breve introducción entonces de lo que queremos empezar a trabajar en nuestra formación. Oigan, antes de que se me olvide, si alguno de ustedes está interesado en este material, estas diapositivas, para leerlas en casa, porque tal vez a través de estos medios de comunicación, estas redes, tal vez pues las diapositivas no fueron muy claras, de pronto se vieron un poco borrosas y demás, pueden escribir el WhatsApp de la parroquia, el correo electrónico, y allí se lo mandamos, ¿de acuerdo? Ahí le mandamos al correo electrónico que ustedes manden al WhatsApp de la parroquia, allí también les podemos mandar las diapositivas para que ustedes vayan estudiando, las tengan ahí resguardadas en su casa,
para poder seguir formándonos, ¿de acuerdo? Recuerden que el WhatsApp de la parroquia es 304-404-2382. Te lo repito, 304-404-2382. Ahí ese WhatsApp de la parroquia puedes mandar el correo electrónico si tienes, ahí te podemos mandar las diapositivas. De todas maneras seguramente va a quedar grabado ahí en YouTube y va a quedar grabado en Instagram y pronto en Facebook, pero para que sigas estudiando, para que sigamos formándonos. Y recuerda por favor que en el día de hoy hemos tomado del numeral 1 al numeral 25 para hacer una referencia rápida, explícita de lo que nosotros vamos trabajando y queremos trabajar precisamente en esta experiencia del catecismo de la Iglesia Católica. Por eso es importante entonces que ojalá, bueno, en este tiempo seguramente es difícil conseguir un catecismo por ahí, ¿no? Pero ustedes también pueden mirar por internet, pueden descargar. Hoy en día hay muchos lugares donde ustedes pueden mirar el catecismo de la Iglesia Católica. Recuerden que no es el compendio ni el catecismo del pueblo, no, el catecismo de la Iglesia Católica, que tiene partes, recuerden ustedes, lo decíamos ahorita, tiene partes, tiene sesiones, títulos, tiene artículos, tiene párrafos, tiene resúmenes y tiene referencias, ¿no? Entonces, después de cada capítulo va a haber siempre un resumen, ¿de acuerdo? Va a haber siempre un resumen que les va a ayudar a ustedes a ir comprendiendo. Y así vamos a ir poco a poco caminando en esta experiencia del catecismo de la Iglesia Católica, ¿de acuerdo? Muy bien, no sé si hay algunas dudas, interrogantes. Si han quedado algunas dudas, interrogantes, pueden mandarlas ahí también al WhatsApp de la parroquia, 304-404-2382. Es importante, tengamos en cuenta que es un caminar pequeño. Vamos a hacerlo siempre tratando de ser media horita, 40 minutos, para que no nos cansemos y podamos seguir aprendiendo y enamorándonos cada vez más de la Iglesia. Como parágrafo final, podríamos decir nosotros, o como punto final de este momento de formación, tengan en cuenta, el fin del hombre es dar gloria a Dios, conocerlo y amarlo. ¡Ey! ¡Qué maravilloso eso!, ¿no? El fin del hombre no es otra cosa, dar gloria a Dios, conocerlo y amarlo. Ojalá que quede esto grabado en su corazón. El fin del hombre es dar gloria a Dios, conocerlo y amarlo. Primero. Segundo, en la cruz está el sentido profundo de nuestra existencia. Cuando yo doy gloria a Dios, madero vertical, y ayudo en la salvación, ayudo a los demás en el madero horizontal, allí se manifiesta la cruz de Cristo, la gloria del Señor para cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, qué maravilloso es poder entender esto, Recuerda, el Señor te ha llamado a ser feliz, de la felicidad terrena, pero sobre todo a participar de la felicidad eterna, la bienaventuranza eterna. Terminemos en esta noche con nuestra oración y pidamos al Señor que cada día nos bendiga, para que nosotros también podamos verdaderamente cada día tomar mayor conciencia de la gloria de Dios en nuestra vida y de su misericordia infinita. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de su pueblo Israel. Amén. Que Dios Todopoderoso y Misericordioso nos bendiga y nos conceda una noche tranquila, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta una próxima ocasión. Dios les guarde siempre.